Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Qué bonito. Hola, hola. Ahora sí van apareciendo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Los sorprendí hoy. Qué hermoso, qué hermoso que nos estemos encontrando. Gracias infinitas por estar ahí, como siempre, por darme un lugar, por abrirme sus hogares, porque todo lo que decidimos que entre en lo auditivo es energía, así que estar pudiendo entrar en este momento en la vida de cada uno de ustedes, en sus hogares, me conecta con una gratitud muy profunda. Así que muchas gracias por darme este espacio y bueno, también me agradezco por crear este espacio. Deseo que estén muy bien, cada cual atravesando lo necesario. La verdad que quiero contarles que este vivo surgió de una manera muy espontánea. Hoy cuando comencé a cumplir esta misión tan bonita de ser un canal, de ser un instrumento en el proceso de cada ser que está logrando este retorno tan bonito y tan sagrado a su propio corazón, a su propio destino, a su propia vida, a su propia historia. Me siento muy bendecida de poder ser ese instrumento y de poder acompañar a todos los seres que realmente se abren a ese proceso tan profundo. Hoy de repente escuché hacer de la crisis oportunidad, del caos orden, y dije, es un vivo. Así que darles la bienvenida a los que se están sumando por primera vez. Simplemente en cada uno de estos espacios me pongo al servicio para que se comparta todo lo que se requiera, para que se comparta lo que cada ser indudablemente está necesitando recibir. Quiero contarles que quienes hemos venido a la tierra a cumplir esta función tan sagrada y tan hermosa de ser canales, sentimos todos los pulsos de la tierra y de la fuente en nosotros. Y están siendo días muy movilizados, muy movilizantes. Están siendo días en donde todos estos movimientos que estamos viviendo se sienten un poco más que lo habitual y realmente cuando a mí me viene un título específico para un vivo, lo que me está viniendo es una frecuencia, lo que me está viniendo es una intención, lo que me está viniendo en ese título es mucho más que un título que uno puede mirar y decir, bueno, hacer de la crisis oportunidad. Si no hay una información disponible para todo aquel que esté dispuesto a tomar esa información. Muchas veces sentimos el pulso de ir a distintos talleres, de ir a distintas actividades que están relacionadas con lo que sea, ¿no? Y a veces no terminamos de ser conscientes de lo que nos está llevando a que nos estemos dando la oportunidad de abrir esa puerta en nuestro interior. Cuando se trata de abrirnos a espacios que tienen que ver con el trabajo interno, que tienen que ver con el proceso de transformación que cada uno elige hacer en el momento en el que lo siente, porque este es un llamado que nosotros sentimos de nuestra alma. Debemos estar muy conscientes de eso. ¿Qué significa emprender un camino de reconexión con nosotros mismos? ¿O qué significa emprender un camino
hacia adentro que signifique que podamos ser en nuestra totalidad en cada momento de nuestra vida. Y implica empezar a purificar, implica empezar a limpiar, implica empezar a mover, implica empezar a sentir un montón de cosas que internamente vibran en nosotros, pero que tal vez hasta hoy no nos dábamos la posibilidad de abrirnos a enfrentar. Y voy a aprovechar en este vivo de hacer un paralelismo permanente entre lo que es el proceso que cada uno vive en lo individual y el proceso que uno percibe en esta conciencia macro, que es cuando uno observa una tierra en su totalidad. Entonces, es muy hermoso comprender que las crisis o el caos siempre, siempre, siempre están al servicio de un nuevo orden. Esto que estoy compartiendo es como fundamental para que entendamos qué estamos transitando nosotros, ¿no? Como nación en nuestra Argentina, y qué tiene que ver eso que está pasando en un país o en una nación para llevarlo específicamente a nuestra hermosa Argentina con nosotros, con nuestros procesos. Entonces acá es donde empezamos a tener que integrar con una conciencia mucho mayor los que vienen haciendo un caminito de despertar en su conciencia espiritual, empezar a entender que todo ese caminito que han comenzado hace tanto tiempo, porque yo hace 11 años que estoy al servicio así de manera íntegra, digamos, por el despertar de la conciencia y el trabajo por la nueva humanidad. Este tiempo, y yo lo vengo diciendo en algunos de los videos, que este año comenzaba una segunda fase en el proceso del despertar. En la primera fase es como si hubiésemos tenido que empezar a recordar, bueno, somos energía antes que cuerpo, todo lo que nosotros sentimos es lo que luego pensamos, decimos y hacemos. Entonces en este proceso estamos creando nuestra realidad, y cuán importante es que entendamos esto tan simple y tan básico, digamos, para que luego hagamos algo con lo que afuera o externamente nos está sucediendo, que ya no solo quede en la palabra o en la teoría, sino que yo pueda empezar a integrar estos conceptos en la vida cotidiana. En esta segunda fase que estamos viviendo de despertar, estamos obligados al hacer, estamos obligados a la acción, estamos obligados a todo muy hermoso con el despertar de la conciencia, pero tenemos que empezar a accionar. Todo muy hermoso con hacer un montón de cursos, pero debemos empezar a integrar. Lo que se nos pide en esta segunda fase, que se va a poner intensa, sí, estamos en una tormenta fuerte. Qué bueno que estamos en una tormenta fuerte, porque justamente las tormentas y justamente las crisis nos están invitando a que nos empecemos a observar. Y eso es un regalo. Pero si yo ni siquiera frente a mi propia vida puedo darme el espacio de detenerme a observar, bueno, estoy en un desorden total, me siento completamente desconectado, siento que nada tiene sentido, no puedo conectar con el disfrute, con la alegría, con el gozo, siento que no estoy haciendo nada de lo que realmente va en coherencia con lo que yo siento. Esto de ponerme frente a mi vida desde una autoobservación honesta, a donde entiendo que la vida que estoy llevando, porque físicamente estoy con una enfermedad o un síntoma que me está invitando a que me revise, entendiendo que el cuerpo es tan sagrado y que nos está mostrando el camino de reconexión con nosotros mismos. Entonces, qué maravilloso que es primero entender de que la crisis, esta crisis que estamos observando, porque es todo lo que se está respirando hace un par de semanas, ¿no? Y que de repente cuando esté vivo hoy lo recibí, entendí que está siendo un espacio para que te permitas comprender de que esto tan terrible que estamos viendo afuera
está siendo la manifestación visible de un regalo inmenso que tenemos como oportunidad, los argentinos en este caso, para poder ponernos en una visión distinta frente en primera instancia a nuestra propia vida. Si yo frente a mi propia vida estoy funcionando como pasajero, estoy esperando que suceda algo mágico y que mi vida se cambie, pero sigo viviendo igual, me hago un montón de cursos, pero sigo viviendo igual. Es decir, no me permito crear espacios verdaderamente soltando lo que tengo que soltar, honrando lo que tengo que honrar, sintiendo lo que tengo que sentir para que realmente eso se libere de una vez por todas, ¿no? en mi vida. El poder comprender que si no logro esta conciencia de protagonismo verdadero frente a mi propia existencia, esta turbulencia que estamos viviendo, porque van a imaginar que durante mucho tiempo hemos estado viviendo en esta confortable incomodidad donde nos era cómodo que todo sucediera afuera. Nos era cómodo poner la culpa en el gobernante de turno, nos era cómodo creer que los cambios venían de afuera. Y esa etapa de confortable incomodidad, donde estamos muy incómodos, pero nos da mucho miedo salir de esa estructura que es como conocida, ahí se activan mucho los miedos, que son estas ilusiones de la mente que nos desconectan completamente de la posibilidad de darle espacio a los saltos de conciencia en nuestra propia vida. Es tan maravilloso que estemos pudiendo cambiar ese paradigma, que nos estemos permitiendo entender, bueno, llegó el momento de comprender de que no va a cambiar nada desde afuera, que ya no hay culpables afuera, porque no hay más víctimas ni victimarios, porque lo que la Tierra nos está pidiendo en un sacudón fuerte que está dando es, o se dan el regalo de cambiar su frecuencia, que cambiar su frecuencia significa expandir su conciencia, despejar todas estas creencias limitadas, patrones limitados, dolencias viejas, que realmente ya no son vitales de sostener. Nos permitimos ese desaprender de un montón de cosas que no fueron funcionales hasta hoy, o no podemos disfrutar de manera consciente y presente de este nuevo mundo que está disponible, y que si hay un nuevo mundo disponible, también hay una nueva frecuencia disponible en nuestra hermosa Argentina. Hace un tiempito recibí como información del plano espiritual que Argentina es el chakra raíz, y que en esta tierra se va a anclar la nueva frecuencia, que luego va a expandirse, ¿sí?, naturalmente hacia arriba, convirtiendo realmente a Latinoamérica en el nuevo mundo. Entonces esto es una información tan fuerte que la recibimos en palabras, y que puede ser como wow, qué maravilloso, o sea, wow, si hablamos de que la Argentina va a ser el faro del mundo, para que Argentina sea el faro del mundo, debemos permitirnos limpiar, drenar, transformar toda la densidad que nos mantuvo en una desconexión tan profunda como nación. Y esto tan fuerte de entender, ¿no?, cómo nuestro estado emocional, nuestro estado interno está determinado por el tener. Si tengo, ¿no?, si tengo dinero, por ejemplo, estoy divino, y si no tengo, empiezo a entrar en la crisis y en la desesperación permanente, que hasta se ha convertido en un círculo vicioso, prácticamente de resiliencia constante, donde entramos y salimos, pero sin preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué esta crisis constante? Y lo hermoso es que estamos en un tiempo donde estas nuevas generaciones que somos, tenemos la oportunidad interna de poder poner una pausa y de decir, bueno, ¿cómo queremos seguir viviendo? ¿Para qué estamos transitando esto que estamos transitando? Hay algo que tenemos que revisar. Si de repente una forma de funcionamiento
hace tanto tiempo, ya somos conscientes que no es vital, que no es funcional, que nos ha agotado, que estamos en una desvalorización permanente y constante de nosotros mismos. Debemos animarnos a cambiar la forma en la que nos venimos relacionando con nosotros y como efecto con esta hermosa tierra que habitamos. En este Sanas Tú Despierta Argentina, el propósito más profundo que se está haciendo es primero honrar y reconocer a nuestros ancestros con todo ese dolor que vinieron a esta tierra, a esta madre adoptiva que los abrazó y los contuvo en un desarraigo y en una pérdida absoluta, porque solo venían con lo puesto, con un bolsito y algunos hasta con sus hijos en los brazos, que son nuestros abuelos, y empezar a entender que si no honramos todo ese dolor de esta madre biológica que vio irse a sus hijos en un sufrimiento muy profundo, que es honrar a estas tierras que vieron irse a sus hijos en plena guerra, Europa por ejemplo, para recién poder empezar a sentirnos en una conexión verdadera con esta madre adoptiva que es Argentina y poder entender que esta tierra también vio morir a sus hijos, que son los pueblos originarios, y los vio morir y desangrarse, entregándolo todo para dejar la tierra para nuestros ancestros. Entonces, si ustedes observan esta tierra, todo lo que envuelve y todo lo que tiene es pérdida y dolor. Que si no lo tocamos desde lo más profundo, si no nos permitimos ir a esa sensación verdadera de profundidad y de dolor, es muy difícil que podamos reprogramar una memoria que está en lo más profundo de nosotros en lo individual y de lo colectivo en lo sistémico. Entonces, la invitación que les traigo es que puedan entender que estamos en un momento de tormenta, de crisis, de mucho caos, pero que ese movimiento, esa crisis y ese caos, lo que nos está invitando es a que encontremos en ese caos nuestro propio equilibrio, nuestro eje. Y que este es el momento para que pongamos en acción lo que hemos venido escuchando durante todos estos años, ¿no? Desde pandemia en adelante, que fueron movimientos a nivel tierra muy profundos, pero con un propósito mayor. Que logremos de esta crisis que estamos viviendo crear una causa diferente hacia adelante, que podamos revertir, que podamos reprogramar la manera en la que nos hemos estado relacionando hasta hoy con las crisis y con el desorden. Es decir, que ya no sea, bueno, me sacudo y sigo como si nada en el armado del personaje, porque estamos tan acostumbrados ya a las crisis que entonces nos endurecemos y somos resilientes permanentes, ¿no? Y hasta le ponemos como una voz de orgullo, me animo a decir, a esto tan fuerte que es: ¡wow! Nos estamos armando cada vez más con cada crisis que se genera, sacudiéndonos un poquito y siguiendo como si no pasara nada, y en realidad son estadios de oscuridad que nos están invitando a una autorrevisión. ¿Y cómo nos cuesta permitirnos esa autorrevisión por la resistencia tan profunda que en algún punto tenemos a hacernos cargo de que somos responsables de lo que estamos transitando? Somos responsables de lo que estamos viviendo porque en algún punto, en un estado de desconexión o de inconsciencia o de dolor, hemos estado siendo partícipes de toda esta oscuridad. Y cuando huimos tanto de la oscuridad, cuando huimos tanto de poder sentir lo que esto nos está trayendo, porque les aviso que empieza un revuelo muy grande, pero es un revuelo al servicio de algo mucho mayor, que es darnos el regalo de comenzar a conectarnos con la vida desde otro lugar, que no significa que haya una gran parte de la sociedad o de la humanidad que todavía esté muy lejos de esta conciencia,
pero que la invitación sea que el lugar que yo estoy ocupando, el rol que yo estoy ocupando ahí donde exactamente me encuentro, está siendo un rol de importancia y que estoy teniendo la posibilidad, desde esta conciencia de libre albedrío de la cual habla el mundo espiritual, ¿desde dónde quiero pararme frente a esto que estoy transitando? Frente a esto que estamos transitando como argentinos. Quiero pararme desde la víctima, la culpabilidad, desde lo externo, o quiero pararme desde el protagonismo, que vuelvo a repetir, no puedo ponerme frente a esta conciencia si ni siquiera todavía la tengo frente a mi propia vida. Y acá es donde digo, es momento de que las palabras bonitas que se escuchan bajo la conciencia espiritual comiencen a vivirse, comiencen a sentirse. Es el tiempo del hacer, es el tiempo de la acción. Si no accionamos en coherencia verdadera con lo que muchas veces predicamos o con lo que muchas veces hacemos, porque bueno, también la espiritualidad entonces está de moda, y bueno, fui a ver qué son esto de los registros, me fui a hacer la constelación familiar, pero salgo de ahí, sigo viviendo igual. Y la realidad es que la Tierra nos está diciendo o despiertan o despiertan. O despiertan o despiertan. La Tierra nos está dando un sacudón a donde tenemos la posibilidad de anclar verdaderamente, y ese es el regalo que tenemos como argentinos, anclar una conciencia, anclar una frecuencia en nuestra hermosa tierra, a donde salgamos de la escasez para empezar a vivir y a percibir la frecuencia de la abundancia, que es una frecuencia que solo se puede percibir y vivenciar cuando estás en una verdadera coherencia con tu espíritu. Si yo no estoy en una verdadera conexión conmigo mismo y con mi ser, no puedo percibir la abundancia como frecuencia disponible para mi propio disfrute, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino para que empecemos juntos a anclar esta conciencia de abundancia en la Argentina? Bueno, empecemos a quejarnos menos y empecemos a sentir más gratitud, empecemos a poner menos afuera y empecemos a comprender que la conciencia es desde adentro. Empecemos a observarnos con responsabilidad, empecemos a observarnos realmente haciéndonos cargo de nuestra propia existencia, empecemos a entender que las cosas nos cuestan, que las cosas valen, que si yo me reconozco en mi propio valor, voy entonces a poder darme el valor verdadero que tengo al momento en el que me pongo al servicio de un otro, al momento en el que de repente elijo regalarme algo sabiendo de que yo lo estoy valiendo y no en la queja de uy, ¿cuánto sale? ¿No? Esta queja permanente, que es un patrón limitado de la conciencia que tenemos como argentinos, y que esta queja permanente, que es un círculo vicioso constante, está sostenido principalmente por esta negación tan profunda que hemos creado con nuestra propia nación. Esto de que no podemos reconocer su abundancia, no podemos reconocer su riqueza, no podemos reconocer todo lo maravilloso que tiene para nosotros, pero nos vamos afuera a denigrarnos muchas veces en nuestra propia dignidad, a hacer cosas que acá en nuestra tierra no haríamos, pero como es afuera, lo vale. Entonces empecemos a entender cuál está siendo mi relación conmigo y con mi país. Esa pregunta que hoy les traigo me parece súper poderosa para que hasta la registren, ¿no? ¿Cuál está siendo mi relación íntima conmigo mismo y con mi país? Si empiezo a poder reconocer, sí, todo el tiempo siento que no soy capaz, que no puedo, que no lo voy a lograr, que acá no vale nada, nada vale nada, entonces, ¿para qué voy a hacer acá? No tiene sentido, si estar acá en la Argentina no sirve. Si uno se va afuera y hace la diferencia, entonces uno viene después acá. Yo quiero contarles que de verdad no hay país más maravilloso que el que tenemos.
pero no vamos a poder sentirlo y no vamos a poder conectarnos hasta que no sintamos protagonismo frente a eso. Que no es esta cuestión patriota también en la ideología, sino estoy hablándoles de un sentir que proviene del corazón. ¿Realmente estoy en una conexión verdadera y amorosa? A mí me lo deja muy en claro este Sanas Tú Despierta Argentina, ¿no? Como este movimiento tiene una invitación mucho más profunda, que es: vas a sanarte para también contribuir con esa sanación a la sanación de una nación. Y la verdad que era una visión y una manera en la cual me estoy animando, como un gran llamado que recibí, a orientar este espacio de sanación para que de verdad empecemos a ser responsables de que lo que hacemos con nosotros mismos lo estamos haciendo con nosotros, lo estamos haciendo por los que siguen después de nosotros, lo estamos haciendo por la ciudad que habitamos, por la provincia que habitamos, por la nación que habitamos, por el mundo que habitamos. O sea, esto de entender que vamos desde lo micro, que es mi propia individualidad, hacia la conciencia de que estoy en unidad con un montón de otras cosas que tal vez no las puedo dimensionar porque mi mente limitada no me lo permite, pero que cuando empiezo a entender, wow, sí, empecé a cambiar mi vida y empezó a cambiar mi entorno y empecé a percibir que mis hijos están distintos y que ya mi mamá también está distinta y empecé a percibir que ya en mi casa, en mi familia, las cosas empezaron a transformarse y empecé a sentir que ya no estoy tan incómodo donde vivo, que me gusta la ciudad donde vivo porque empezó a irme bien en lo que hago. Y esto que empezamos a percibir como una onda expansiva, ¿no? Como una piedra que cae en el lago y empieza a generar, ¿no? la onda de expansión. Qué maravilloso es entender la importancia maravillosa que yo ocupo en el lugar en donde estoy, en este instante, aquí y ahora. Realmente entender que ya no vamos a lograr sanarnos porque vayamos a un espacio esperando que otros nos sanen. Que la sanación empiece y termine en mi disponibilidad para sanarme. Que ya no me sirve llenarme de conocimientos externos si internamente no voy a poder integrar nada de eso que estoy recibiendo en el proceso de aprendizaje, de alguna manera, que me estoy permitiendo tener. Es decir, entiendan que el proceso es desaprender, entiendan que el proceso es de vacío, entendamos que el proceso es menos es más. Cuando me permito estar en ese vacío, donde estoy en una verdadera conexión y en una verdadera presencia conmigo mismo, pues entonces en ese instante donde me estoy diciendo sí a mí mismo, en una conexión genuina con la vida, y en ese simple movimiento de conectar con la vida genuinamente desde mí, empiezo a hacer un aporte luminoso para el lugar donde estoy y el mundo que habito. Y empezar a dimensionar esa profundidad es una bendición, porque entonces empiezo a comprender que cuando elijo emprender un proceso de retorno a mí mismo, un proceso de transformación, y sí, es como un estanque donde el agua estuvo estancada, que por arribita le sacábamos la mugre, pero que abajo en el fondo estaba lo más oscuro, y de repente le conecté una bomba de agua que empezó a mover todo, y entonces empiezo a ver que el agua se pone turbia y empiezo a percibir no estaba tan limpio como yo creía. Y no, la verdad es que cuando uno elige emprender un proceso de movimiento, es natural que en ese movimiento que empiezo a animarme a ejercer sobre mi propia existencia, comience a moverse todo lo que es necesario y vital que se mueva para que se genere una verdadera purificación frente a mi propia vida. Y en ese proceso tan perfecto y tan sagrado es en el que está nuestra hermosa Argentina y es en el que está de alguna manera el mundo. Hay sistemas que se están cayendo, sistema económico, sistemas políticos, sistema educativo,
sistema religioso, que también es un sistema armado, adoctrinado, a donde hemos puesto tanto la fe afuera que nos hemos olvidado de los seres divinos, infinitos que somos. Entonces empezar a comprender que sí, claramente, cuando todos los sistemas empiezan a caer, sentimos que nos morimos, porque se está cayendo todo lo que sostenía una estructura que visiblemente parecía que todo estaba divino, pero en lo profundo estábamos en una profunda incoherencia. Y todo lo que está buscando la Tierra es coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es unir esta conciencia espiritual con esta conciencia humana. ¿Qué es la coherencia? Es que yo pueda vivir aquí en la Tierra en una verdadera conexión con el ser espiritual que soy. Y ser un ser espiritual es entender que soy energía antes que cuerpo, de que en este plano soy transitorio, de que esto no es más ni menos que un templo sagrado que ha utilizado mi espíritu a través del alma para vivir esta experiencia humana, y que esta identificación tan terrible que hemos generado con la materia, llámese tener, nos ha llevado a la desconexión absoluta con lo esencial de nosotros mismos, y que esa desconexión absoluta con lo esencial de nosotros mismos es lo que está llevando claramente a la destrucción no solo de un planeta, sino también a la destrucción de una nación como la que vivimos. Entonces, empezar a comprender de que si no le damos espacio a la caída de todos estos sistemas, en la plena confianza de que esto que está sucediendo es el movimiento, el cimbronazo, el sacudón necesario para que quede lo verdadero, para que quede lo esencial, para que quede lo que verdaderamente tenga que quedar en este proceso, y emprendemos juntos un nuevo orden por nosotros y por todas las generaciones que nos están mirando. Y estoy en este momento compartiendo este vivo no solamente como canal, me emociona, me moviliza, sino también como mamá, sino también como ciudadana, porque de alguna manera lo que me mueve a estar aquí es que puedo sentir con mi vida la desesperación de la sociedad, la desesperación y el miedo, la desesperación porque un dólar sube, hemos dolarizado un país, quitándole el valor absoluto a nuestra propia identidad. Y hoy poder comprender de que de repente quiero hacer una reserva para ir a llevar el Despierta Argentina a Tucumán, por ejemplo, y me encuentro donde me pasan una tarifa dolarizada y donde digo, uy, ¿qué nos está pasando, no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está sucediendo que de repente en nuestro propio país estamos en esta especulación permanente, en este cálculo permanente, en este miedo tan profundo a la pérdida, en esta individualidad tan grande, en este egoísmo, en este hambre de poder, de tener, tan profundo, sostenido lo más fuerte por la escasez? Entonces, cuando esto está sostenido por la escasez, entiendo que si no hacemos un cambio verdadero, si no abrimos el corazón de una vez por todas y nos permitimos entender que si cada uno está cuidando su quintita, ¿no? En este egoísmo y en esta separación, ¿no? Siempre digo que mi espíritu ha elegido nacer en la Argentina porque es un lugar en el cual hay una misión muy profunda. La Argentina tiene una esencia muy noble, muy empática, muy amorosa, muy afectuosa, pero también tiene esta otra cara de mucho individualismo, de mucho egoísmo, de mucho personaje, de mucha desconexión, de mucha creencia, pero poca conexión profunda con el sentir.
que nos tenemos que preguntar si no hacemos algo con esto que estamos viviendo, si no damos un giro verdadero con esto que estamos viviendo, hay una parte de nosotros que va a seguir enganchada a una frecuencia vieja que está queriendo morir, que está queriendo caer, y somos verdaderamente las nuevas generaciones las que traemos ese regalo para esta hermosa tierra. Para mí fue una bendición en este Sanas Tú Despierta Argentina que empiecen a anclarse jóvenes, entendiendo de que estamos en la tierra perfecta para hacerlo perfecto y que no hay un lugar más sagrado que este país para emprender un camino maravilloso de expansión y de abundancia en nuestra vida. Pero que si no nos damos el regalo de comprender lo esencial y de entender cómo me pongo yo frente a mi propia vida cuando estoy en una crisis, en una tormenta, cuando me siento en caos, ¿cuál es mi postura interna? Empiezo a buscar culpable, empiezo a entrar en desesperación, me angustia terriblemente, me deprimo, entro en pánico, me da miedo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy frente a mi propia existencia? No quiero que se vayan tan lejos. Observen cuál es la postura interna que yo en lo individual tengo frente a la crisis o al caos en mi vida. Y trabajen ahí. Ahí es donde deben encontrar el centro, ahí es donde deben encontrar el eje, ahí es donde deben encontrar el equilibrio, donde tienen que trabajar el desapego, donde tienen que trabajar el miedo a la pérdida, donde tienen que trabajar el miedo a no tener, donde tienen que trabajar este enamoramiento tal vez con todas las estructuras que han construido para sobrevivir hasta hoy. Es ahí donde deben trabajar, porque cuando esa transformación se logra en lo individual, se transforma en lo colectivo, se transforma en la unidad que todos componemos. Entonces, la importancia es empecemos a atender en conciencia nuestra propia postura interna individual ante lo que está haciendo y lo que está sucediendo en mi vida y en esta nación que habito, para que realmente esto que estamos transitando no nos pase por encima y sintamos que estamos dando, ¿no?, estos manotazos de ahogado en desesperación. Este es el momento para integrar la conciencia espiritual. Este es el momento para que te permitas encontrar esa verdadera calma. Este es el momento para que te des el regalo verdaderamente de encontrar tu eje y tu equilibrio desde vos y para vos, para que desde esta conciencia puedas ser un expansor de luz en cada lugar donde te encuentres, ¿no? Cuando toda esa queja venga, yo pueda ponerme bajo una conciencia superior, no en arrogancia, sino en conciencia expansiva, porque ya no estoy funcionando desde lo básico, sino que estoy entendiendo, bueno, acá hay una crisis al servicio de un cambio muy profundo, como nación, desde una postura interna propia. Si mi postura interna cambia, y somos muchos los que vamos expandiendo ese cambio de postura y de conciencia, pregunto, ¿cómo no puede cambiar la postura de una nación? Y podemos desde el pesimismo mirar y decir, bueno, pero ¿cuánto falta para que eso suceda? No nos falta nada, esto está haciendo. Esto es un movimiento que ya está haciendo. Es un movimiento del cual tenemos la oportunidad de sintonizar. Es una frecuencia que ya está disponible, es un cambio que ya está haciendo. ¿Estoy dispuesto a ser parte de ese cambio? ¿Estoy dispuesto realmente desde adentro a desde mí ser partícipe de este cambio maravilloso? No solamente en mi nación, sino en la tierra. ¿Estoy dispuesto realmente a emprender esa conciencia de ser un faro de luz frente a mi propia vida? Que no necesito estar predicando 24/7
esta mirada espiritual, porque lo que vos tenés que hacer es soltar, y es no tenemos que predicar más nada, tenemos que mostrar con nuestra propia vida, tenemos que vivir esta frecuencia en nosotros, y cuando la hemos podido sentir con nosotros verdaderamente, en una coherencia verdadera, real, va a empezar a suceder la magia. Pues entonces el mundo externo empieza a poder percibir nuestra transformación. Y en esa transformación verdadera que estamos pudiendo tener frente a nosotros mismos, estamos invitando a que otros generen ese movimiento frente a sus propias vidas. Porque hoy veo como una sobreproducción, ¿no?, de terapias y de sanadores, pero en una conciencia individual que digo, ay, acá está sucediendo una distorsión, acá está habiendo una distorsión, estamos distorsionando una frecuencia que está disponible. Los invito a irse adentro, los invito a encontrar ese centro vacío de silencio y de calma verdadera. Seamos muy responsables de lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Seamos responsables en la manera en la que estamos eligiendo relacionarnos con este cambio frente a nuestra propia vida y a este cambio verdadero que queremos de nuestra nación. O sea, ¿de verdad queremos un cambio radical en nuestra hermosa Argentina? ¿De verdad estás sintiendo el dolor por vernos nuevamente en la realidad que nos estamos viendo? ¿Es genuino eso que estás percibiendo adentro? ¿Estás sintiendo ese dolor, pero que es un dolor que no va hacia afuera, ¿sí? Donde no buscamos el culpable, ya no contemos más el cuento que nos venimos contando hace tanto tiempo. Ya sabemos en las manos de quién ha estado nuestra nación, y ha estado porque lo hemos permitido desde nuestra propia desconexión. Entonces estamos escuchando, somos el faro del mundo. Bueno, no le demos de comer al ego. Argentina va a ser el faro del mundo. No, tenemos una oportunidad. Para que Argentina sea el faro del mundo, tiene que haber un cambio radical en nuestra conciencia individual para que luego se genere este cambio radical en la conciencia colectiva. Y comprometernos con este regalo que se nos está dando, conectarnos con esta conciencia verdadera de voy a emprender un cambio profundo en mi propia vida. No va a haber un día en el que me voy a levantar para reconocerme en el gran espejo de la vida frente a todo lo que en cada momento se me presente como una oportunidad para transformar este estado interno en el cual me encuentro. Estoy dispuesto a comprometerme con mi proceso interno de transformación. Que sea una determinación verdadera desde el corazón. Es que realmente quiero ser este cambio radical en mi tierra. Quiero ser ese cambio radical en mi nación. Es que lo estoy sintiendo desde adentro, por mí y por todo lo que sigue después de mí. En completa humildad, con todo lo que ha sucedido allí atrás para que yo llegara hasta aquí. No quiero ser mejor que mis ancestros, ni solo quiero hacer algo diferente, reconociendo en primera instancia, con mucha gratitud, todo lo que ha tenido que ser y ha tenido que suceder hasta hoy. Y en esa humildad, cuando logramos esa humildad que proviene del corazón, es cuando empieza a manifestarse un movimiento genuino de adentro hacia afuera, en toda nuestra realidad, en toda nuestra vida, en nuestra existencia. Entonces, la invitación realmente con este vivo es que empecemos a emprender acción. Emprendamos un movimiento de acción, un plan de acción frente a nuestra vida. ¿Cómo estoy frente a mi vida? ¿Cómo me estoy sintiendo con mi vida? ¿Estoy en protagonismo? ¿Estoy en pasajero? ¿Estoy en queja? ¿O estoy en gratitud? ¿Estoy en víctima? ¿O estoy en responsabilidad? ¿Cómo estoy?
primera instancia, ¿cómo me estoy relacionando con mi propia existencia? Hondemos, ¿no?, en esa profundidad. ¿Estoy en desesperación? ¿Estoy en miedo? ¿Estoy en desequilibrio? ¿Estoy en esto de dejarme influenciar, ¿no? Empiezo a escuchar todo esto que le pasa a todo el mundo y de repente me prendo en esa frecuencia. O en ese momento me permito ser aliento, me permito ser una palabra positiva, parece que lo está tal vez necesitando porque en eso que le estoy dando al otro también me lo estoy dando a mí. ¿Estoy pudiendo emprender realmente en coherencia esta conciencia o este camino espiritual? ¿O es como de a ratitos, ¿no?, que lo vivo? ¿Cuál está siendo mi relación verdadera con la crisis y con el caos frente a mi propia vida? Si esa conciencia de crisis y de caos frente a mi propia vida está siendo en aceptación, está siendo en asentimiento, en rendición, esto está siendo perfecto. Esto que estoy pasando está siendo necesario así. El ego dice, no es lo que quiero, patalea, se enoja, pone resistencia, pero desde la conciencia espiritual, wow, sí, esto está siendo perfecto. Lo estoy necesitando de esta manera. Y en esa humildad me pongo frente a mi propia vida y recibo el aprendizaje que está disponible. Si esa postura es la que tenés frente a la crisis y el caos en tu propia vida, a esta crisis y a este caos a nivel nación, lo vas a atravesar de manera expansiva y de manera abundante. Porque estás entendiendo lo esencial. Estás entendiendo que para que una nación brille, hay que pasar la oscuridad. Porque has entendido que al atravesar el infierno y la oscuridad frente a tu propia vida, como cuando subimos a un avión y está la tormenta y de repente cruzamos las nubes y nos damos cuenta que cuando trascendemos esa tormenta, ahí está el sol alumbrando y esperando realmente que disfrutemos de ese otro estadio, es una bendición. Las crisis son una bendición, las tormentas son una bendición, el caos es una bendición. Y es necesario que como nación lo comprendamos, no para sacudirnos y seguir creando más separación con nuestro espíritu, creando más enojo por estar poniendo afuera lo que está dentro, sino que podamos verdaderamente entender que estamos frente a una gran oportunidad de transformación, una gran oportunidad de hacer un salto de conciencia extraordinario y llevar a nuestra Argentina de la muerte a la vida, de estar abatida a ponerse de pie y a tomar la fuerza, pero porque verdaderamente la estamos viendo en su abundancia, en su riqueza, en su grandeza, en su belleza, en su generosidad, en su contención, en su maternar. Estamos verdaderamente pudiendo comprender que ya no vamos a seguir aceptando que nuestra desconexión, que en nuestra postura pasajera sigamos funcionando como niños dependientes de un estado para sentir que somos y que valemos. Hay que crecer como sociedad. La Argentina ha creado una dependencia tan grande con el Estado, que siente que sin ese Estado no es nada. Y todo lo que estamos viviendo como oportunidad es recuperar nuestro poder, es recuperar nuestra fuerza, es recuperar nuestra voz, es recuperar nuestra propia valía
y entender de que lo tenemos todo y de que si generamos esta unidad verdadera entre nosotros como hermanos, como humanidad, podremos entonces brillar como sociedad. Pero que si internamente no comprendemos esto desde adentro y seguimos en el círculo vicioso de la queja y el resentimiento, resintiendo una mentira que nos hemos contado una y otra vez, esta historia no puede cambiar. Tenemos una hermosa oportunidad y si no lo logramos sentir frente a nosotros mismos, cuando nos miramos a un espejo, que somos lo único de lo cual tenemos que ocuparnos, si no podemos ni siquiera darnos el momento para mirarnos, porque no hay tiempo, porque todo lo que hacemos es sacrificar permanentemente, porque en esa creencia limitada estamos como nación, el sacrificio. Si los nuestros tuvieron que morir en todo y perderlo todo para llegar hasta aquí, nosotros como siguientes tendremos que sacrificarnos, que significa perderlo todo por los que no pudieron tener y también perderlo todo por los pueblos originarios, que son los que dieron y pusieron el cuerpo para que nosotros estemos habitando esta tierra. Entonces realmente decirles, dejen morir el sacrificio, ya no hay que morir por más nada ni por más nadie. Nos volvamos muy humildes ante nuestra historia ancestral y nuestra historia en lo individual, que es reconocer a la Argentina como entidad y entender que en ella hay una historia y que hay pueblos originarios a los cuales tenemos que abrazar y reconocer con humildad, honrar todo ese dolor y emprender un camino tan bonito y tan sagrado de merecimiento, de abundancia, de amor propio, de derecho a la vida, muy profundo, de adentro hacia afuera. Así que deseo que este encuentro que hoy hemos podido tener haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Me siento muy feliz de haber podido compartir esto que hoy tenía para compartir, invitándolos a cambiar una postura de adentro hacia afuera, en primera instancia frente a la propia vida. Y cuando ese movimiento se genera ante la propia existencia, pues entonces podemos empezar a contribuir sanamente a un cambio verdadero en nuestra nación. Amo mi país, me emociona profundamente hablar de mi país. Estoy dispuesta a hacer todo lo que pueda hacer desde mí para que este país brille, y la invitación más profunda es que te hagas cargo y que entiendas que este momento que estamos transitando como nación está siendo un regalo. Gracias inmensas por recibirme, que realmente tengamos la fortaleza espiritual, que no es la fortaleza del ego, ¿no? Soy el fuerte que todo lo puede y me sacudo frente a esto porque va a ser una crisis más, no, que tengamos la fuerza espiritual. La fuerza espiritual es la conexión profunda con nosotros mismos, para poder entender que está soplando un viento bien fuerte, que estamos en una tormenta bien profunda, pero que esa tormenta profunda nos está invitando a que realmente transformemos la oscuridad en luz y entendamos de que la caída de todo lo que ha cumplido su ciclo es vital y es necesario para que una nueva tierra se materialice aquí en la tierra. Puedo sentir y puedo vivenciar verdaderamente una nueva humanidad, puedo sentir y vivenciar un nuevo mundo, pero también soy consciente de que este nuevo mundo lo van a poder sentir y lo van a poder percibir aquellas personas que se comprometan verdaderamente con su propia existencia, con su propia evolución, con su propia transformación. No es algo que ya vamos a poder simplemente predicar, es algo que vamos a tener que empezar a vivir, porque es una frecuencia. Si esa frecuencia no se siente,
No hay manera realmente de que podamos ser parte de este cambio radical. Gracias inmensas a cada uno y anímense a hacer luz, a hacer esperanza, a hacer alegría, a hacer gratitud, a ser protagonistas de sus propias historias. Anímense desde lo profundo de su corazón a comprometerse con su propia transformación, porque cuando uno se conecta desde un lugar genuino con esa transformación interna, créanme, uno empieza a percibirlo en todos los órdenes de su vida. No hay elegidos, no son algunos pocos los que pueden disfrutar de una existencia maravillosa. Todos tenemos derecho a vivir una existencia maravillosa. Solo consiste en tener la sabiduría de preguntarnos desde dónde queremos vivir, desde el por qué, cuestionando a la vida constantemente de todo lo que nos pasa, como si no tuviésemos nada que ver, o desde la conciencia del para qué. En cada experiencia hay algo que estoy necesitando aprender. Si me desestabiliza, si me enoja, si me molesta, si me mueve, hay algo para mí en eso. Estoy abierto a verme en eso y a transformarme con eso. Esa postura interna es la que marca completamente la diferencia en que si soy pasajero o soy protagonista de mi propia experiencia humana. Muchísimas gracias y que las crisis y los caos sigan haciendo de nosotros una mejor versión. Apuesto a esta mejor versión de mi hermosa Argentina y eso va a implicar que los viejos personajes, que los patrones de conciencia que ya no son vitales, caigan y mueran. Y en ese proceso de transmutación, como una hermosa oruga se convierte en mariposa, es la que nos toca hacer como nación y deseo que te abras a la sabiduría de poder emprender ese proceso con tu propia existencia y así poder disfrutar y danzar con este cambio tan maravilloso que está disponible para nosotros como nación. Gracias, gracias, gracias por recibirme, que tengas un hermoso descanso. Sos muy valioso para mí en mi misión. Realmente no tendría ningún sentido todo lo que tengo para compartir si no hubiese seres dispuestos a recibirlo. Así que gracias y por una humanidad verdaderamente despierta y consciente. Voy por eso y para eso acciono todos los días desde el lugar que en lo personal me toca hacerlo. Muchas gracias, que tengas un hermoso descanso. Gracias.